future is female. Seguramente has visto esta frase en algunas playeras. Hay una foto de una niña que también se volvió viral. También la han llevado celebridades como Ariana Grande, Tatiana Maslany, San Vincent, etc. El origen de la playera data de algunas décadas atrás, de los 70s para ser exactos. Fue creada por una librería que se llamaba Labrys Books y fue la primera librería para mujeres en Nueva York. Y una mujer llamada Jane Lurie fue inmortalizada por una fotógrafa quien en 1975 retrató a su novia de ese entonces, Alex Dobkin, utilizándola. Más allá de la playera, The Future is Female se ha convertido en un mantra para miles de feministas, pues lejos de ser una declaración de superioridad, propone una visión del mundo en la que las características femeninas no sean motivo de crítica, burla o discriminación. El futuro es femenino, significa vivir en un mundo que es colaborativo, un mundo que es emocionalmente inteligente, un mundo en el que estemos vinculados y no clasificados. Sean ustedes bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este nuevo episodio de Mundo Futuro. Mi nombre afortunadamente sigue siendo Jorge Alor, grabando este episodio desde algún lugar de la Ciudad de México. Y como siempre puntual a esta cita desde el campus de Microsoft en Redmond, Seattle, Washington, el algoritmo mayor, el señor Jaime Limón. ¿Cómo estás, James? ¿Cómo está la cosa por allá? Hola, don Jorge, don Mario, a don Emilio y a toda la gente que nos escucha. Saludos, un placer como siempre estar con ustedes una vez más aquí. Pues nosotros aquí de nuevo viviendo los cambios climáticos con un chorro, rodeados prácticamente por incendios en Washington, de Canadá, de Portland, hasta de California nos llega el humo. Entonces aquí todos con nuestras mascaritas. Pasando la tarde. Intoxicados. Casi intoxicados, sí. Nada envidiable, mi James, nada envidiable. Y acompañándonos sin falla desde Silicon Valley, where the action is, el gran filósofo que en otrora acuñara en mi presencia la frase cultura digital, el señor Bill Benny, a.k.a. Mayito Valle. ¿Cómo estás? ¿Y qué hay por allá, mi querido hermanísimo? Qué tranza, mis carnales. Gustazo de estar como siempre, efectivamente, en este hermoso ejercicio auditivo que se les regala con todo cariño a todos y todas las personas que nos hacen el favor de bajar y de hacer download y de escuchar y streamear este podcast cada semana. Bien contento, la verdad, porque ya llevo finalmente casi 3 semanas sin moverme de Silicon Valley. La verdad es que ya me hacía falta no estar de pata de perro, mi carnal, así que me toca a mí mandarlos a que por favor se suscriban, nos hagan el favor de hacernos un review, de mandarnos su opinión de qué les parecen los episodios que grabamos en Twitter, sobre todo, que es ahí donde nosotros los leemos. Y bueno, pues nada, ese bolillo es pan, es maná que nos alimenta y nos motiva para seguir adelante. Les doy la bienvenida como siempre para que comencemos este episodio. Bienvenidos, bienvenidas y como dice mi carnal, bienvenides. Esto es Mundo Futuro. Mundo Futuro. Mundo Futuro. El principio del fin. Es una producción de Sonoro. Con Jorge Alor, Mario Valle y Jaime Limón. Y bueno, para arrancar este episodio, aquí seguimos siendo viejos lobos de tecnología, esperando con muchas ganas de ver cómo el futuro realmente se convierte en femenino. Pero por lo pronto vamos a platicar de lo que estamos viviendo hoy y cómo eso está formando un futuro no muy lejano. En episodios pasados hemos platicado ya mucho sobre inteligencia artificial y sobre todo estos modelos o estos sistemas de inteligencia artificial que ya están abiertos a cierta parte del público, donde uno puede poner un texto y la inteligencia artificial lo convierte en imágenes. Los más famosos, y aquí ya los hemos mencionado son DALL-E 2, que ya es la segunda versión que existe, DALL-E 2, y Stable Diffusion. Son los dos que más están utilizando ahorita. Querido James, Stable Diffusion me tiene de verdad que por dos cosas boquiabierto, por las cosas que está generando, que son cosas que mis ojos nunca han visto, y por otro lado, la velocidad con que se está dando. A ver, nosotros no habíamos platicado de este tema en marzo de este año.
O sea, esto es del segundo semestre. Es impresionante la forma en cómo se está dando, en cómo hoy yo ya he visto, James, cómo está creando una película, le están dando prompts para hacer videojuegos, cómo crea, cómo borra personajes como si fuera Photoshop, cómo van cambiando, cómo hace el merge de las caras. Es impresionante donde el ritmo y la calidad del crafting también, ¿no? Sí, y lo platicábamos en el episodio pasado, ¿no? Donde hablábamos de el impacto, y si no lo han escuchado, los invito a que escuchen el episodio anterior. Platicamos un poquito sobre cómo esto se vuelve ya una herramienta importantísima para la gente creativa. Son de esos momentos parteaguas donde te subes al bote y aprendes a usar estas herramientas, o las herramientas te van a quitar la chamba, ¿no? Entonces, creo que es un llamado de atención. Si ustedes no han probado y les gusta la creatividad o trabajan en eso, que empiecen a utilizar estos sistemas de inteligencia artificial que están ahorita al alcance de casi de cualquiera. Y lo que yo quería platicar es como la otra cara de la moneda, algo que esperábamos que podía pasar, que ya está pasando, ¿no? Es el principio de una inteligencia artificial que empieza a censurar. Y esto ya lo acaba de comprobar un artista chino que ha estado haciendo pruebas con una inteligencia artificial desarrollada por la compañía, se llama Baidu. Es una compañía muy conocida en China. Baidu es de las grandes, ¿no? De las muy grandes en China. Es pública, es una empresa pública china, justamente. Sí, y tienen un proyecto de gran escala donde están utilizando el lenguaje natural, es decir, tú le hablas a la inteligencia artificial o le escribes y trabaja sobre eso. El modelo o el proyecto se llama Wenxin, y dentro de ese proyecto tienen una inteligencia artificial muy parecida a las que describimos, donde tú escribes algo y te muestra imágenes. El nombre es pésimo, o por lo menos es un nombre muy comercial. Se llama Ernie Bill G. Ernie, así como se escribe, E-R-N-I-E, como nombre, así como de Beto y Enrique en inglés. Ernie-B-I-L-G. Bueno, este sistema hace lo mismo. La gran diferencia es que está diseñado para que reconozca la escritura china, lo cual hace mucho sentido, y creo que es muy respetable que alguien que quiere apoyar su cultura desarrolle un sistema que funcione mejor localmente. El pequeño detalle es que cuando tú pones ciertas palabras dentro del sistema, o no las reconoce o no te da información sobre ellas. Y en el caso de China, obviamente, como el gobierno chino trabaja y maneja muchas de los contenidos que van o que pueden utilizar estas empresas, bueno, pues ha decidido que temas sociales, temas políticos, cosas tan sencillas como el Tiananmen Square. Bueno, o pon tú que no tan sencillas. Bueno, tal vez importantes, ¿no? Porque es la plaza más importante de la segunda ciudad más grande de China. O sea, es un lugar bien importante, pero tiene muchas implicaciones políticas. Si ustedes no se acuerdan de este lugar, es donde hubo muchísimas protestas contra el gobierno chino. Hay imágenes impresionantes. Esa imagen clásica de la persona parada frente a los tanques es ahí. Esa se llama Tank Man. Sí. Es alguien que brinca de la gente y tiene dos bolsas como del súper y se pone enfrente de un tanque. Para que no pase. Y sí lo para. Y sí, claro, lo paran. Y el tanque se empieza a mover. Bueno, esos lugares o cosas que tienen implicaciones políticas o sociales que el gobierno chino dice no. Esto la inteligencia artificial no lo va a utilizar. Y bueno, obviamente ahorita estamos arrancando con el uso de estos sistemas, pero se pueden imaginar un futuro no muy lejano donde quien no tiene todo este contexto, al utilizar estas herramientas, pues empezamos a borrar la historia o borrar partes de la realidad que no son partes o que ya no van a formar parte de esta nueva cultura o experiencia de la inteligencia artificial. Pero ¿no crees que al estar censurando a la inteligencia artificial también de alguna forma estás creando un sesgo? Y es a lo que todo mundo le tiene tanto miedo y es que es un tema que se viene tratando desde hace 4, 5, 10 años quizá, que es el sesgo a la hora de educar, el bias, el famoso algorithm bias a la hora de educar a las inteligencias artificiales. Si se censura, pues estás creando un sesgo natural, ¿no? Y no solamente lo estás creando, sino lo estás validando, ¿no? Y además no tiene 10 años esta discusión. Acuérdate, el primer libro del gran Ray Kurzweil, que por cierto escuché un episodio que nos recomendaste, mi querido James, de una entrevista que le hicieron a Ray Kurzweil,
increíble, ¿no? Para quien no sabe quién es Ray Kurzweil, además de que es el inventor del MIDI, de este formato de audio, y el inventor dueño de la patente de los teclados Kurzweil, él también es un futurista muy conocido que ha escrito muchísimos libros. El más famoso de ellos tiene que ver con la predicción del fenómeno tecnológico de la singularidad. Pero Kurzweil en 1999 escribió un libro llamado The Age of Spiritual Machines, la era de las máquinas espirituales, donde predice que en 1999 en el mismo año donde se escribió, una computadora que en ese entonces valía $1,000 iba a ser capaz en 2049 de superar de 2 a 3 veces las capacidades del ser humano en términos de inteligencia artificial. En ese libro, él hace una advertencia justamente de la creación o del cuidado en la creación de algoritmos o de bias que tengan que ver justamente con juicios morales. Y fíjate que justo es, para que se den una idea de algo a lo mejor que podría ejemplificar de lo que estamos hablando. Es como si llevas a un niño que va de la primaria a la universidad y te aseguras de que nunca hablas de la existencia de la religión. Exactamente. ¿No? O le dices que nunca existió el Holocausto, ¿no? En Alemania. O que los niños vienen de las cigüeñas. Exactamente. Y conforme crecen estas inteligencias artificiales y más personas lo utilizan, empiezas a crear esta realidad paralela donde cosas que realmente sucedieron pues no existen, ¿no? En su realidad. Es algo totalmente del gobierno chino. O sea, también yo creo que muchos de los que están escuchando este podcast se han enterado por diversos medios de que el algoritmo cambia en China, de TikTok, perdón, refiriéndome al algoritmo de TikTok, cambia en China al algoritmo que es en Estados Unidos. En Estados Unidos te muestra gente haciendo pranks y haciendo chistes y memes y el algoritmo en China es más educativo, de buenas costumbres, inculcando buenos valores, etcétera. Y a mí la verdad, cuando lo escuché la primera vez, se me hizo totalmente un cheat. No creí nada, pero ya lo escuché de buenas fuentes y de gente que lo ha hecho, ha estado probando los dos. Y sí, efectivamente, o sea, es diferente el algoritmo, mucho más educativo que en Estados Unidos, que les están mandando basura. Imagínate el poder, y por eso creo que este es un buen ejemplo. Lo estamos viendo ya aquí, pero lo vemos también en redes sociales. Lo vemos en muchos sistemas donde tal vez si tú eres un gobierno que quiere atacar a otro gobierno, en vez de invertir en armamento, además armamento que no vas a poder utilizar, ¿no? Porque en el momento que lanzas una bomba atómica se acaba el mundo. Entonces, mejor utilizas ese dinero y estaba escuchando yo un artículo bien interesante de NPR aquí en Estados Unidos, donde hablaban de la inversión que tomó Rusia de armamentos, y en vez de armamentos compró granjas de bots y compró sistemas que tienen una mayor influencia, donde haces que los países como Estados Unidos, y esto lo vemos en todo el mundo, haya una implosión, ¿no? Es decir, se destruyan por dentro porque acabas los valores, porque los separas a la gente, los vuelves extremistas. De nuevo, ahora con la inteligencia artificial nos estamos dando cuenta de que China está creando una realidad paralela en base a sus valores y no en base a lo que hoy conocemos como la realidad compartida. Estados Unidos para esto ya se dio cuenta de lo que está pasando y ya se dio cuenta de la amenaza china. Entonces, pues en un mundo futuro por venir, veremos esta guerra fría China-Estados Unidos que empezará desde los corporativos, ¿no? Y TikTok no tiene el futuro asegurado en Estados Unidos, ¿no? Que esta semana me aventó a Eugenio Derbez lastimado por un Oculus, caray. Cancelado el metaverso. No puede ser. Cancelado el metaverso. Cancelado el metaverso. Párale, mi chavo. Esto va para Emilio. Párale, mi chavo. No, párale, qué triste historia. Sí, esperemos que se recupere, pero la verdad es que para mucha gente va a ser la primera vez que escuche sobre realidad virtual y es una de las historias más tristes que he escuchado, donde alguien en su primera experiencia se medio mata usando realidad virtual. Damas y caballeros, esto fue Ventaneando el Futuro con Jorge Alor y Jaime Limón. Me dio coraje lo de Derbez. Gracias, bye. Estás escuchando. Mundo Futuro.
Bueno, yo les quería recomendar algunas lecturas y justo hace mucho que no recomendábamos libros y ahora quise reunir varios que he leído para pues comentárselos a ustedes. El último que leí, por el que se deriva todo, se llama Becoming Steve Jobs y es un libro que escribe Brent Schlender, que es un periodista que se dedicó a acompañar 25 años a Steve Jobs y me gusta mucho este libro porque realmente describe una buena biografía de lo que fue él y sobre todo de cómo vivió el mundo cuando fue despedido de Apple y cómo vivió esa parte cuando pues quería regresar, pero estaba totalmente metido en la creación de Pixar con Ed Catmull. Vaya, he leído muchos libros de Steve Jobs, entre ellos les recomendaría What Would Steve Jobs Do? ¿Qué haría Steve Jobs? Que es un libro de management. Esto se los recomiendo por si quieren leer un libro de management. Hay otra biografía que se llama Icon, que esa la leí hace 10 años más o menos, que no se las recomendaría porque Icon tiene que ver mucho con la biografía que después hace Walter Isaacson, que de hecho estaba leyendo que la biografía de Isaacson no le gustó a Apple al final, no es como a la aprobada. La que Apple está empujando mucho es la de Becoming Steve Jobs. Y por último me encontré una joya que leí hace pues ya unos 5 años, que es de Nolan Bushnell. La escribe Nolan Bushnell, es un libro que se llama Finding the Next Steve Jobs, encontrando al nuevo Steve Jobs, y lo escribe nada más ni nada menos que el creador, el fundador de Atari. Y de lo que habla es cómo poder tratar con la gente creativa, alguien que inventó cómo tratar a la gente creativa. Él es el que inventó las oficinas con regadera, las oficinas con sala de meditación, las oficinas que tenían cama, que tenían mesas de billar, que dejaban tomar alcohol, fumar marihuana. Entonces, y eso se crea a raíz, dice en su libro, que se crea a raíz de Steve Jobs y Woz, que ellos dos, cuando eran jóvenes, eran programadores de Atari. Más bien, como Steve Jobs era como una suerte de productor y Woz era el programador de Breakout, ¿no? Breakout, que fue de los famosos. Entonces, ese juego que ustedes que pueden ver ahorita si googlean Breakout, lo diseñó Steve Jobs junto con Steve Wozniak, bajo la tutela de Nolan Bushnell. Y bueno, pues obviamente esto es una cátedra de cómo fomentar en las oficinas al talento creativo mediante todas estas goodies que pues hoy carecemos debido al trabajo remoto, y habrá que ver cómo es que esto impactará a las corporaciones. Pero también me lleva a pensar en otro libro que está conectado, que también lo leí hace poco, que se llama Creativity Inc. de Ed Catmull, que me encantó. O sea, es un poco el libro de Bushnell, pero en una era moderna de management, de cómo poder. Bueno, primero te narra la historia de Pixar, que es alucinante, ¿no? Y de cómo aceptan a Steve Jobs en la ecuación Pixar, y de cómo acepta Steve Jobs, que venía ya pues de capa caída y que se metía poco, pero lo que era muy sustancioso lo que él decía. Entonces, cómo Catmull tiene que lidiar con el talento creativo, cómo tiene que lidiar con el liderazgo de Steve Jobs, y cómo realmente Steve Jobs es quien hace los grandes deals, ¿no? Los grandes deals para Pixar, y cómo Catmull pues es el que saca a Pixar adelante con, bueno, pues ya sabemos, con Toy Story y todas las demás películas. Increíble de verdad el libro yo les recomendaría de estos libros que he dicho, yo me quedaría con el de Catmull, de Creativity Inc., me encanta, y sobre todo con el de Becoming Steve Jobs, que me parece que es el que mejor describe la personalidad de él. Incluso hay un fragmento que me gusta mucho, en donde describe cómo Tim Cook, que aparecía ya con Steve Jobs, era mano derecha de Steve Jobs desde hace mucho tiempo, antes de morir, que Tim Cook le ofrece su hígado, ¿no? Le ofrece parte de su hígado, y Steve Jobs le dice, no, estás loco, que no se lo acepta, ¿no? Incluso cómo le va hablando a Catmull, inclusive a Tim Cook, y cómo va narrando cuál es el episodio de Steve Jobs antes de morir. Entonces, ni crean que soy fan, ¿verdad? Pero eso es lo que recomiendo. Ahora, Jorge,
¿Tú crees que, obviamente, viendo hacia el pasado, uno entiende el impacto que tuvo Steve Jobs? ¿Tú crees que podríamos tener a ese mismo Steve Jobs hoy haciendo lo que hizo en ese momento? De ninguna manera, querido James, no lo creo así. Yo creo que Tim Cook es el perfecto CEO que tiene Apple y es que el que ha hecho crecer a la bestialidad de empresa que es hoy Apple, se debe a un nombre y ese es Tim Cook. O sea, creo que la última gran maravilla de decisión que hizo Steve Jobs fue dejar a Tim Cook, que fue tan criticado en un principio, ¿no? Pero ese tipo de liderazgo autoritario, agresivo, emocional, egocéntrico, instintivo, eso no cabe hoy, ¿no? No cabe hoy. Hoy estamos viviendo y de cara al mundo futuro, los líderes no están hechos con la madera que tiene Steve Jobs. Yo no creo que hoy en día quepa la madera de Steve Jobs, incluso ni la de Nolan Bushnell, ¿no? Hoy en día, mientras más nos acercamos al home office, que es algo que pues llegó y se llegó para quedarse y se quedará y creo que se acentuará. Hoy vemos un repecho en regresar a las oficinas, pero no creo que sea sostenible con las pérdidas que esto vaya a llevar en materia de liderazgo, de mentoría y de convivencia social, pero creo que es algo que estos grandes líderes sentaron esas bases, pero no creo en definitiva que sea un modelo de liderazgo hoy en día a seguir. Vale la pena recordar que la cultura que estableció Nolan Bushnell y que convirtió a Silicon Valley en lo que fue con respecto a todos los perks y a todo lo que todavía llegaron hasta hace poquito antes de la pandemia a tener las startups más pequeñas, medianas y gigantes de aquí de la región, comenzaron a darse cuenta, sobre todo en los últimos meses, comenzaron a darse cuenta que, pues la verdad, de eso era de lo que menos valía la pena hacer inversión, ¿no? Alrededor de todos esos perks es que se perdió muchísimo de toda la efervescencia que los mercados empezaron a vivir desde hace algunos años. Entonces, la cultura de Bushnell fue muy buena a lo mejor a finales de los 80, principios de los 90 y en el boom de Internet en Silicon Valley, pero después ya era en realidad un abuso, ¿no? Exacto. Sí, y lo veías, y lo veo, digo, a mí me tocó verlo, esa pelea entre empresas y las expectativas, ¿no? De la gente nueva, donde entrabas a una empresa de tecnología y esperabas desde que te tuvieran un servicio de comida gratis y tu tintorería, o sea, una experiencia de trabajo bien diferente a la que forjó a quienes nos entregaron el iPhone y no tenían todas esas cosas. Esas cosas vinieron después. Jobs nunca fomentó esa parte de como de diversión y fomentó la creatividad, pero nunca esa parte de que pudieras tener resbaladillas en la oficina. Y creo que eso ya llegó a un extremo donde ya ni siquiera es un beneficio que la gente aprecie, ¿no? Ya hoy ves comentarios de la gente. Exacto. Ves la gente que, por ejemplo, que trabajaba en Amazon y se ha ido a Google y me ha tocado platicar con algunos. Y sí, bueno, en Amazon es muy estilo antiguo donde vas a trabajar, tienes una computadora, igual y no te dan otro monitor y nada de que cosas gratis. Y es un contraste muy grande con esa tendencia que mencionaron ustedes, ¿no? Donde había que hacer un lugar de recreo para que la gente quisiera trabajar en la oficina. La gente hoy valora el tiempo. Entonces, el tiempo de calidad, las vacaciones, y ya realmente es difícil que los marés, que quisiera decirlo así, o se deslumbren con espejitos, con mesas de ping pong, con resbaladillas, que como dijo Mario hace rato, pues se convirtió esto después en un exceso, ¿no? Hoy el trabajo remoto yo creo que es lo que la gente valora porque es lo que mejora la calidad de vida. Y sobre eso sí creo que vaya a haber en un futuro un desarrollo interesante de herramientas, ¿no? Que hoy no estamos logrando ver. O sea, bueno, pues que vaya, pues Meta está sobre eso, Microsoft está súper encima de eso. El desarrollo de Teams hoy en día está totalmente ya hecho para el remote working, ¿no? Entonces, yo sí creo que eso es lo que la gente valora hoy. Sí creo que hay pérdidas, sí creo que hay cosas que no
que no se suplen con verse en persona, pero son pérdidas más a largo plazo, ¿no? Son pérdidas a largo plazo. No sé, ustedes, por ejemplo, creo que más hacia Jaime, hoy, ¿qué es lo que tú valoras estando, pues siendo parte de una Big Tech que hoy valoras? Me imagino Microsoft es muy encaminada, como dices, como hacia el tema de Amazon, SAP, Salesforce, que son empresas serias, ¿no? Al final, en ese sentido. Sí, y mira, justo antes de la pandemia, Microsoft tenía, igual que muchas compañías, el reto de traer gente nueva, gente joven, y había muchos incentivos. Pero la pandemia marcó un antes y un después. Y lo que tú dices, creo que el mayor aprendizaje de la gente fue ¿para qué sirve mi tiempo y cómo uso mi tiempo? Y yo hoy te puedo decir que oficialmente ya teníamos que haber regresado, nos habían pedido que la gente que iba a regresar más 60% o más de su tiempo a la oficina empezara a regresar. Y en muchos equipos en Microsoft yo estoy viendo que no está regresando a la oficina un 30, un 40%, depende del equipo y qué haces, ¿no? Pero de veras es un antes y un después de haber podido retomar tu tiempo. Yo te tengo que decir que a mí me costó mucho trabajo tomar la decisión por viejito. Pues así estamos hechos, ¿no? Pues durante años y décadas de trabajar 9 to 5 y me costó trabajo, pero ahora que lo he aceptado, estoy contento. O sea, estoy contento con un modelo híbrido, con que la gente sea feliz, con que la gente le regrese su calidad de vida y eso creo que definitivamente se va a ver reflejado en cosas positivas, en otro tipo de resultados. Y es el caso de Facebook, ¿no? Que al final también aceptó, no el caso de Apple, pero el caso de Facebook sí aceptó que podía haber gente trabajando, como tú dices, que se haya cambiado de trabajar de Menlo Park. Simplemente sí tuvo una reducción salarial porque pues al final no es lo mismo vivir con precios del ricachón Mario Valle ahí en Palo Alto que vivir en el centro de Wyoming, ¿no? Entonces sí hubo unas reducciones para la gente que salía ahí y sí los conservaron el remoto mientras llegaran a sus objetivos, ¿no? Y creo que lo que estamos comenzando a ver, además de que hay cosas positivas, yo soy de los que cree que también hay cosas muy negativas que no estamos, como dijo bien Jorge, alcanzando a ver todavía. Sí, vamos a ser mucho más felices, pero vamos a ser mucho menos innovadores, creo yo. Vamos a avanzar más lento y vamos a convertirnos poco a poco en este proceso de desglobalización que estamos viviendo. Nos vamos a convertir poco a poco en una civilización de avances tecnológicos que van a depender 100% de monopolios y de empresas gigantescas ya establecidas y que es muy difícil que volvamos a ver, por lo menos en unos 30, 40, 50 años, a ese huracán de innovación como lo fue un Steve Jobs, como lo fue un Bill Gates, como lo fue un Elon Musk, incluso hasta tiempos más recientes. Todo lo que sucede a nivel innovación no sucede sin hustling, no sucede sin trabajar 18 horas al día. El tema puede ser muy debatible. Efectivamente, si desde un punto de vista de felicidad, de tiempo y de todo, sin duda creo que vamos a un mejor camino, pero creo que eso nos va a convertir poco a poco en esa sociedad casi medieval a la cual nos dirigimos en los siguientes 150, 200 años. Habrá que ver cuándo es que llega este nuevo Steve Jobs. No sabemos si hoy les parece que Elon Musk fuera el nuevo Steve Jobs. Si Steve Jobs hubiera sido tuitero, hubiéramos podido ver a qué grado era un pendejo, ojete. No llegamos a conocer ese lado diabólico y de asshole de Steve Jobs que llegó a ser mundialmente conocido en sus círculos privados. ¿Qué está sucediendo con Elon Musk? Que todo el mundo lo conoce, güey. Todo el mundo lo conoce. Es que Elon Musk hace ruido. Steve Jobs cambia el mundo. Entonces ¿cuál es el siguiente Steve Jobs? Es la persona que gracias a la innovación cambia el mundo. Hoy no existe. Hoy nadie lo ha hecho. Lo han intentado, no ha estado ahí. Y creo que Elon Musk ya cambió el mundo, no nos hemos dado cuenta, pero toda la migración, se calculaba que para el 2030, estos son datos reales, se calculaba que para el 2030 iba a haber una mudanza absoluta, por lo menos en mercados del occidente, hacia los autos eléctricos. Eso ya está, ese cálculo ya está 2025, 2027. Es decir, que para el 2027 el 100% de los autos que se van a vender
en todo el mercado occidental van a ser eléctricos. Eso lo hizo Tesla. En algún lugar leí que lo que pasaba con Elon Musk es que lo que él creaba tenía que salir del caos. O sea, no es una persona organizada. O sea, como que él no trae valor, él trae caos. Y de ese caos, de irrupción, han salido cosas valiosas y han salido cosas muy malas también, ¿no? Tiene muchos intentos que no van a funcionar. Pero es una manera de trabajar totalmente diferente a lo que se usaba. Yo estoy completamente de acuerdo con esto que estás diciendo, Jaime, y eso me recuerda que a muchos se nos olvida que Elon Musk fue uno de los co-creadores de PayPal. Y PayPal cambió al mundo. Claro. Ahí se hizo de sus primeros $80 millones con los que hoy en día hace SpaceX y Tesla, ¿no? No olvidemos que Elon Musk tiene 51 años, 52, y que Steve Jobs muere de 56, ¿eh? O sea, sí, yo creía que uno es joven y otro es viejo, pero no, o sea, vaya. No, lo que pasa es que en los últimos 10 años de su vida Steve Jobs se veía de 20 años más viejo. Elon Musk se ha gastado mucho dinero en tratamientos de belleza y ponerse cabello, entonces el contraste es muy grande. Si se viera como la edad que tiene si no tuviera dinero, a lo mejor se vería peor que Steve Jobs cuando estaba enfermo. Que Elon Musk le hable a Jorge Alor para pedirle sus consejos de belleza sana. Nunca los voy a revelar. Estás escuchando. Mundo Futuro. A mí me va a tocar hablar de un ejercicio mental que quiero compartir con ustedes, Jorge, Jaime, y que tiene que ver justamente con estos movimientos a lo mejor demográficos que ustedes saben que me apasionan muchísimo y que tocamos un poco ahorita que estabas hablando, Jorge, del trabajo remoto, los efectos de largo plazo a nivel demográfico que se van a suceder. Organizadas mis ideas, yo lo que quiero presentar a ustedes es, primero que nada, dos hechos paralelos, dos megatendencias. La primera megatendencia de la que quiero hablarles y que tiene que ver con futuro, es que muy pocas veces nos damos cuenta a qué grado y con qué rapidez los seres humanos estamos envejeciendo en términos de población mundial. Específicamente, si tú tienes 50 años, han visto que la población mundial se ha duplicado, tal cual. Una persona que tiene 50 años se ha duplicado, pero lo que está cabrón es que el rate de nacimientos, la tasa de nacimientos en mercados occidentales está por los suelos a tal grado que los mercados como India, como Indonesia, como Vietnam, como América Latina y como África, del cual hablamos hace pocos episodios, están empezando a tener a las poblaciones más jóvenes. Entonces, la primera megatendencia que quiero que ustedes me pongan en un ladito, ahorita voy a hablar de la segunda, es justamente este fenómeno que va a tener que ver, por ejemplo, con una crisis de pensiones, ¿no? Porque somos muchos más y somos muchos viejitos en este mundo, y va a tener que ver con una crisis de pensiones que está hablando que va a faltar en estos mercados aproximadamente 106 trillones de dólares es lo que va a faltar para que se retiren las personas en los mercados occidentales. Es un montón de dinero que falta y que no existe, y que las personas que cuando se retiren a los 60, 70, 80 años, dentro de 20, 30, 40 años, no van a tener ese dinero. Entonces, por un lado, estamos hablando de que los países que hoy llamamos desarrollados están envejeciendo muy rápido, no les va a alcanzar para el retiro y no están teniendo hijos ni gente joven en esos países. Y donde están los jóvenes es en países y en regiones como el sudeste asiático, América Latina, África, etc. Segunda megatendencia, para que lleguemos un poco a lo que quiero explicarles. Tecnología cuántica. Hemos hablado aquí, no a profundidad todavía, pero hemos hablado aquí ya varias veces de qué es la tecnología cuántica, que es el procesamiento de datos utilizando el fenómeno físico de protones y de electrones y de todo este tema
que a mí por lo menos se me va de la mente y que no puedo explicar bien y que tiene que ver con temas de física teórica, que es una realidad, que ya existen computadoras cuánticas que están procesando a rapidez que ni siquiera nos imaginamos. Hay mucha gente que dice, y gente que sabe, que dice que el cómputo cuántico va a ser más importante que el descubrimiento de la rueda. Que el cómputo cuántico va a influir en el mundo más que el descubrimiento incluso del fuego. A ese nivel, el cómputo cuántico va a cambiar al mundo. Cuando nos empezamos a dar cuenta que la gente joven, y aquí es donde viene la convergencia que yo quiero poner en la mesa para que veamos de qué se trata el futuro distante, 2050 por lo menos. Una combinación de gente joven, innovadora, que usa tecnología, que está basada en países como, ya lo dije, regiones como América Latina, Sudeste Asiático, África y países que no tienen que ver con lo que se llama países desarrollados, y una tecnología que va a cambiar al mundo en los próximos 20, 30 años más o menos. La innovación no va a provenir ni de los Silicon Valleys, ni de los Canadás, ni de los Londres, ni de los París, ni de los Berlín. La innovación, el futuro le pertenece, así como the future is female, el futuro de uso, producción e innovación con tecnologías que verdaderamente van a cambiar al mundo como el cómputo cuántico, le pertenece a regiones del mundo que ni conocemos. Yo voy a decir que estoy de acuerdo, pero al mismo tiempo la parte pesimista de mí dice, yo no sé si se va a permitir que eso pase. Y así como platicamos hace unos momentos de el control que tiene el gobierno chino sobre la tecnología, y yo no estoy seguro si la gente que está desarrollando esta tecnología, porque mucha de esta tecnología de la que hablamos cuántica hoy no existe en los países que mencionas, Mario. Llegará, pero no están haciendo ahí. La parte pesimista en mí dice, yo no sé si se va a permitir que lleguen. Yo, si fuera quien hoy tiene el control, yo pondría modelos y haría cosas para que yo siga teniendo el control. Entonces, no sé si sé que los números implicarían eso, pero la naturaleza humana creo que no es tan transparente como los números. No sé. ¿Tú qué crees, Jorge? Híjole, es que los números te van a decir otra cosa, ¿no? Los números te van a decir que sí, efectivamente, allá se va a ir, ¿no? O sea, eso a mí me parece lógico un poco lo que está diciendo Mario. Me parece lógico lo que tú dices también, porque todo mundo va a cuidar sus propios intereses, ¿no? Y es como poner las maquiladoras en China. En algún momento alguien en un podcast de Mundo Futuro de 1930 en las revoluciones industriales estaba diciendo, es que va a haber maquilas y las van a poner en otro lado donde la mano de obra es más barata y entonces se va a ir y sí sucedió, ¿no? Y sí creó superpotencias, ¿no? A raíz de esto, como dices, el sudeste asiático, la China misma. Y eso yo creo que es innegable a medida, y retomando nuestro tema anterior, del trabajo remoto, del contacto con las nuevas tecnologías, de que hoy en día ya no va a haber en un mundo futuro barreras de lenguaje, porque eso ya es esa barrera del lenguaje está totalmente derribada, ¿no? O sea, está totalmente derribada, ya no hay, ya hay el text-to-speech, los lentes de Google, traducciones en tiempo real, eso ya no existe. Entonces, vaya, hasta creo que ahora Zoom y Teams traducen documentos de verlos, ¿no? Entonces, eso ya no será un problema la barrera, y sí creo, Mario, que va a haber una gran oportunidad para todos estos países emergentes. Incluso lo que decías de los países desarrollados, hablaba sin conocer mucho, porque fue muy criticado Elon Musk, que había que la baja natalidad en ciertos países era, bueno, en el mundo, él hablaba a nivel mundial, era más peligroso que el cambio climático, imagínate, ¿no? Y lo criticaron mucho porque le resta importancia al cambio climático, y pues porque el dude tiene 140 hijos también, ¿no? O sea, ¿qué puede 140. decir? Entonces, no, tiene 10. Ahora, una cosa que es importante decir es, yo estoy de acuerdo con Jaime de que a lo mejor eso es lo que va a suceder en el corto plazo, mi querido James.
Y tan solo hay que voltear a ver a la historia, ¿no? O sea, con Internet sucedió un poco, ¿no? Internet, ¿no? Durante décadas Internet le perteneció al ejército estadounidense y a las universidades en Estados Unidos. El teléfono móvil, a lo mejor un poquito antes la computadora personal. Hoy en día, tanto Internet como las computadoras móviles y por supuesto el avance tecnológico alrededor de todas estas ahora ya tecnologías masificadas es lo que ha permitido que, por ejemplo, el Producto Interno Bruto de Malasia esté muchísimo más orientado a la innovación de startups y no a la agricultura, ¿no? Por ejemplo, en los últimos 10 años. Entonces, yo estoy de acuerdo con Jaime de que a lo mejor eso vamos a ver en el corto plazo, pero yo estoy hablando de que a lo mejor, y por eso es que esto se llama Mundo Futuro, no estamos prediciendo el futuro, estamos tratando de explorar que estas megatendencias pueden provocar que en estas regiones del mundo que hoy la gente sigue sin pelar, la gente del hemisferio occidental sigue sin hacerle caso a qué sucede en Indonesia o a qué sucede en Perú, ahí es donde van a surgir en muchos años, cuando ese cómputo cuántico a lo mejor esté mucho más masificado, ahí es donde van a surgir los nuevos grandes hubs de innovación. Simplemente lo que estamos viendo, que la revolución, que para mí ya es una revolución que nos está tocando presenciar, vivir, que es la revolución de la AI. Esto pues no tiene ningún tipo de frontera, ¿no? Y vaya, nos esperan cambios que no nos imaginamos a corto plazo, en temas. Se va a mover la economía mundial fuertemente. Y con eso llegamos al fin de este episodio, que se marcó por una parte muy filósofa. Para los que sabemos que hay nueva gente llegando al podcast, no fue normal, fue algo más deep. Andábamos todos muy deep, pero le gusta a la gente. Espero, Mayito, espero. Bueno, sin el muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de Mundo Futuro. Por favor, suscríbanse en su plataforma de podcast favorito. No se olvide de seguirnos en Twitter. Es @mundofuturo_ si quiere seguir al señor Jaime Limón, @Mr. Lemon si quiere seguir al señor Mario Valle, @Bilbeni si quiere seguir a un servidor, @El Padrino. Muchas gracias. En la producción, Emilio Miller haciendo la magia, porque no crean que este podcast queda tan bonito a la primera. Tiene mucha mano que nos echa el señor Emilio Miller y su magia. Gracias de nuevo a todos. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego. Esto fue Mundo Futuro, el principio del fin. Síguenos en Twitter, Spotify y Apple Podcasts.